Estamos con Luis Uribe Córdoba, un animador colombiano que desde hace varios años nos viene dando noticias bastante positivas. Luis, un gusto nuevamente tenerlo para las audiencias del colombiano en Medellín, en Colombia, en el mundo, en todas partes donde nos leen. Muchas gracias, un gusto poder hablar contigo hoy. Bueno, Luis, ¿qué tan diferente fue ese trabajo en Intensamente 2 si lo comparamos con lo que hizo en Luca, Lightyear, Elementos que ya nos había contado antes? Este proyecto fue bastante intenso comparado a los demás en los que hemos trabajado. Para empezar, tenía la expectativa de la primera película, entonces sí, como que el público estaba esperando esta por mucho tiempo, entonces tenía que cumplir con esas expectativas. El horario al final de la producción se comprimió un poco por cambios que siempre hay. La diferencia con este proyecto es que la mayoría de las escenas tenían a todas las emociones. Y entonces, cuando tienes escenas con 5 y hasta 9 personajes, donde los personajes son específicos, entonces el mismo tiempo que necesitarías lo comprimes mucho más y toca entonces trabajar más horas y toca trabajar fines de semana. Cada personaje, como te decía, tiene una personalidad y un estilo muy específico, entonces tocaba entrar rápidamente y aprender el estilo de la película, aprender la personalidad y poder plasmar eso en cada escena. Entonces fue bastante complejo comparado a los otros proyectos en los que he estado. Luis, ¿y específicamente un animador trabaja, por ejemplo, con un personaje o cómo fue en Intensamente? ¿Le tocó animar a todos las emociones? Depende, hay unas escenas que son con, por ejemplo, alegría, que es un close-up, entonces ahí un animador la toma y hace todo el acting y la anima la cara y todo esto. En esta hubo dos versiones en donde a veces, por lo que te decía del tiempo, se repartían los personajes entre diferentes animadores. Esto no es lo ideal es que una persona tome toda la escena y si hay las 5 emociones, que haga las 5 y así tiene una continuidad dentro de la secuencia, pero en este caso tocaba entregarle una emoción a una persona y usted encárguese de estas 5 escenas, y así pues fue mucho más eficiente y pudimos terminar la producción a tiempo. Luis, y ustedes ya reciben todo cuando el guión está hecho, me imagino, porque mucha gente se pregunta por qué esas y no otras emociones, eso se conversa en un grupo antes de, y ustedes solamente ya llegan a animar de acuerdo a lo que les explican o cómo es el trabajo. Sí, exacto. Entonces hay diferentes departamentos. Primero se escribe el guión de la película, esto pasa al equipo de story donde se hacen los storyboards y ahí es donde se definen qué personajes va a haber dentro de la película y si ha habido una discusión de por qué faltaron muchas más y por qué hubo esta visión con ansiedad y por qué no fue de otra forma. Eso se definió mucho antes, tienen conversaciones con expertos y simplemente fue la dirección de Kelsey a la que quiso llevar toda la historia. Después de eso pasa con el equipo de layout donde se ponen las cámaras, escenarios, se arman las escenas y ahí ya llega animación, que es donde nosotros tomamos esas escenas y somos como los actores de la película. El director nos hace un kickoff de qué necesita en cada escena y ahí a nosotros nos toca poner los gestos, hacer las acciones de cada personaje, de cada emoción en este caso. Cuando ya tenemos la escena lista, vamos y se la mostramos al director en unas sesiones por la mañana que se llaman dailies. Y Ujú. ahí todo el equipo de animación opina sobre las escenas y con ese feedback se va construyendo cada escena. Entonces es muy chévere porque todos opinamos sobre cómo puede mejorar la escena, cómo no está funcionando algún personaje, la actuación de alguien y hasta que ya se pule todo completamente y ya quedan las escenas terminadas. Entonces cuando nosotros nos llega, ya está muy definido los puntos. Nosotros lo que tenemos que hacer es conectar de un punto a otro a través del acting de cada personaje. Conocemos que el trabajo en Pixar es ideal, el trabajo en equipo, Ujú. y usted no es el único animador, son varios. ¿Cómo lograr a nivel personal dejar a un lado el ego y entender eso, que el trabajo en equipo logra cosas, pues como lo que estamos viendo en la película? Sí, creo que en esta industria se entiende mucho eso, que apenas entras y además a un sitio como Pixar, como que el ego no lo tienes que poner a un lado. Hay que confiar en las habilidades que uno tiene y cuando uno va a poner una escena para mostrársela a todo el equipo, hay que confiar en que uno está presentando las ideas y poder defenderlas.
pero entender como que hay mucha gente mucho más talentosa que uno de la cual uno está aprendiendo, entonces siempre hay como ese ambiente de colaboración entre todos y al final todos estamos detrás del mismo objetivo de que la película sea lo mejor posible, entonces estamos sí, siempre trabajando todos en equipo, aprendiendo y dándonos correcciones y cómo podemos mejorar, entonces esa es una parte muy, muy chévere de trabajar allá. Usted nos contó la primera vez que hablamos que antes de lograr ingresar a Pixar, pues hubo mucho sacrificio, muchos rechazos, y bueno, hoy su carrera sigue creciendo, cosa que nos alegra muchísimo, pero ¿cómo ve en perspectiva todo ese camino recorrido? No, bueno, han sido 14 años desde que llegué a Estados Unidos, pero antes de eso sí, trabajé un tiempo en Colombia en comerciales y cortometrajes. Y mirando el recorrido, sí, es un orgullo poder estar trabajando acá y es muy chévere ver la evolución del trabajo y poder comentar con colegas con los que trabajaba en Colombia y ver todo ese recorrido siempre, siempre es muy chévere. Y ya también nos contaba que le sigue la pista de la animación colombiana y ha tenido tiempo de seguirlo haciendo. El último año, la verdad que no, me tocó frenar un poco, estaba dando clases, tampoco pude ir a la conferencia de Colombia 4.0 el año pasado, pues porque este es el proyecto en donde literalmente todo el departamento entero de animación, que son como 180 personas, le tuvo como que soltar todo lo que estaban haciendo y ponerse en este proyecto para poder terminarlo. Entonces he estado desconectado un poco, pero sí sigo mucho los proyectos que se están haciendo allá y ha avanzado bastante y eso es también muy chévere. No solo gente que ha salido del país a trabajar en Europa, en Canadá y aquí en Estados Unidos, sino los estudios en Colombia también están haciendo grandes producciones y es muy chévere ver eso porque cuando yo estaba allá, hasta ahora estaba empezando y que no hubiera algo sostenible fue una de las razones por las cuales me vine para acá. No sé si ese fuera el caso hoy en día, de pronto podría quedarme allá haciendo cosas, entonces sí. Bueno, me acaba de dar un número muy interesante. 180 personas trabajan en el departamento de animación. Sí, pero en este proyecto únicamente, normalmente son equipos de 60, máximo Ok. 80 personas al final de una producción ya para terminar todo, pero como te decía, las escenas eran tan complejas que dándole una escena con 9 emociones a una persona, pues no había cómo terminarla a tiempo. Hacemos más o menos 3 a 5 segundos semanales, entonces multiplica eso por la cantidad de planos que hay en la película y la cantidad de personajes que hay que hacer tan específicos y tan detallados, entonces sí, tocó unirnos todos para poder terminar esto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la rutina? Porque, ¿cómo era la rutina? ¿Se levantaba, le alcanzaba tiempo para hacer ejercicio o no? ¿O cómo organizaba el horario? No, no, por lo que te digo, para ese proyecto tocó parar todo lo que estábamos haciendo y entrábamos en la mañana a dailies, esta reunión en la mañana, que normalmente es 9, 10 de la mañana, aquí estábamos empezando desde las 8. Ujú. Entonces mostramos las escenas, nos hacen ajustes, nos dicen que hay que cambiar. De ahí pasamos a trabajar en el computador todo el día. Durante el día tenemos algunas reuniones, nos reunimos con los leads, los supervisores. Al final del día, si ya tenemos los cambios, volvemos a mostrar la escena y de pronto cuando la aprueban, entonces ya pasamos a otra. Entonces esa es como la rutina durante el día. A veces tenemos algunos demos de alguna herramienta nueva, tenemos clases, tenemos Mm. diferentes actividades como para fomentar la creatividad en el estudio. Pero sí, desafortunadamente en este era enfocarse en el trabajo y terminar a tiempo. Listo. Después de Intensamente, Luis, ¿qué sigue? ¿Cómo va el trabajo? Bien, tenemos muchos proyectos en camino. Yo he ido evolucionando en el estudio, entonces desde que empecé en Good Dinosaur hasta hoy, que ya son 9 años, he tenido pues más oportunidades en cada proyecto, más una voz para opinar. Entonces sí, pienso por ahora seguir en eso, seguir con más proyectos y ver cómo puedo hacer cambios y ser una influencia más grande.
Y finalmente, la familia, ¿qué le ha dicho? Ya me imagino que se vieron intensamente cuando salió el Sí, orgullo sí, sí, de sí, ver su estaban nombre. también con las expectativas muy grandes, están muy alegres y he oído buenas noticias de la taquilla, no solo a nivel mundial, sino en Colombia he visto que Súper. han estado todos los teatros llenos, entonces también muchas gracias a todos los que han ido. Sí, mi familia estuvo el fin de semana pasado y también dijeron que les había encantado, entonces siempre son los mejores críticos. Súper, muchísimas gracias Luis por atendernos, por regalarnos este rato a la audiencia en Colombia. Bueno, antes de irnos, la emoción que más le gusta de Intensamente dos, ¿cuál es? La emoción que más me gusta, pues en la que más trabajé fue en ansiedad Ok, y creo que todos en el estudio tenemos un poco estamos entre alegría y ansiedad siempre. Pues también fue muy chévere animarla, era como un títere, como un moped con mucha energía. El diseño era muy divertido y daba, perdón, la oportunidad de hacer cosas que no habíamos hecho antes. Entonces, sí, esa fue la que más, con la que mejor pasé. súper, muchísimas gracias Luis por todo y hasta que vuelva a Colombia nos seguimos viendo. Aquí sabe que el Vale, colombiano tiene las puertas abiertas. muchas gracias.